Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Medicina Forense en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la carrera de Derecho. Vamos a dar la palabra a los estudiantes de Medicina Forense para que expongan el tema del trastorno mental transitorio. Le damos la palabra a Norma Janet Gutiérrez para que inicie la exposición. Ok, muy buenas tardes a todos, a ustedes doctores y compañeros por estar aquí el día de hoy. Espero que les guste y que pongan atención en la exposición porque es un tema muy bonito. Nosotros somos el grupo G. Los integrantes son Evelyn Jacqueline Rivas, Nicola Alejandrina Sagastumes, Luis Aroni y su servidora Norma Janet. Sin más, voy a comenzar. Nuestro tema es el de trastornos mentales transitorios. Para iniciar, y entender mejor el tema, vamos a comenzar con el concepto de qué es un trastorno mental transitorio. Ok, un trastorno mental transitorio es una alteración psíquica de cierta intensidad no permanente, a la cual deben asimilarse no solo ciertas personalidades que no tienen alterada su conciencia de modo estable, como los epilépticos, y que reaccionan a estímulos exógenos de cierta importancia, sino también los estados emocionales o pasionales derivados de un arrebato o de una alucinación de tal forma y magnitud que determinan la supresión de las facultades intelectuales y volitivas. Si pueden observar aquí nos aclara que el trastorno mental transitorio es un concepto jurídico formulado en el Código Penal. Y bueno, puedo darles algunas características de las personas para determinar un trastorno mental. Y es, número 1, que tengan un comienzo agudo, brusco y que anteriormente se encontraran sanos. Que tengan una incidencia sobre su psiquismo de forma que disminuya o anule de forma muy grave sus facultades básicas de obrar en libertad y que están sujetas a la imputabilidad. Y lo más importante es que no sean provocadas. Ahora bien, siempre hay como una cierta confusión entre el trastorno mental transitorio y qué es una enfermedad mental. Y es por eso que les voy a definir también qué es esto. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ¿qué son las enfermedades mentales? Pues la enfermedad mental o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos, como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. Y en el campo de la voluntad puede suprimir su libre funcionamiento o trastornarlo gravemente. De ahí que el enfermo mental pueda ser declarado irresponsable. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos para diagnosticar estos trastornos? Para diagnosticar a una persona con problemas mentales, según el profesional psiquiátrico Javier Ucles, se realiza un estudio y análisis exhaustivos que comprenden en una entrevista y un estudio psicosocial, un estudio psicológico y necesitan evaluaciones psiquiátricas. Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e interferencia de las funciones personales.
Los trastornos mentales producen síntomas que son observables para la persona afectada o las personas de su entorno. Entre ellos pueden figurar como los síntomas físicos, los dolores, trastornos del sueño, los síntomas afectivos como tristeza, miedo, ansiedad, síntomas cognitivos como dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria y síntomas del comportamiento como una conducta agresiva, una incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida, alteraciones de la memoria y también alteraciones perceptivas, es decir, la percepción visual o auditivas de cosas que otras personas pues no ven o oyen. La depresión, el abuso de las sustancias, la esquizofrenia, el retraso mental, el autismo en la infancia y la demencia son ejemplos de trastornos mentales. Y tanto los trastornos mentales como los trastornos mentales transitorios pueden aparecer en hombres, en mujeres, pueden aparecer en personas de cualquier edad, de cualquier raza, y aunque no se conocen perfectamente las causas de muchos de estos trastornos, se cree que dependen de algún factor biológico, psicológico o social, como sucesos ya sean estresantes, problemas familiares. Puede ser que alguna enfermedad mental pueden ser hereditarias también, genéticas o algún problema médico que se pueda detectar. Esta ha sido mi participación. Espero haya sido clara. Ahora los dejo con mi compañero Luis, que les va a hablar sobre la imputabilidad. Muy buenas tardes a todos, doctor y compañeros presentes. Mi nombre es Luis Aroni Houghton y yo voy a hablar sobre el marco legal. Y como primer punto tenemos sobre la inimputabilidad en el Código Penal hondureño, que es una circunstancia que exime la responsabilidad. Dentro de esta figura jurídica se establece que es inimputable quien en el momento de la acción u omisión y como consecuencia de anomalía o alteración psíquica en la percepción o de la intoxicación plena no posee la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o de actuar en esa comprensión, así como el menos de 12 años. Como la clasificación con lo descrito con anterioridad, hay que determinar que los delitos que se cometen atendiendo a una de las determinadas figuras jurídicas, como es en el caso de la analizada en la investigación, que es la anomalía o la alteración psíquica, que no constituye delito, ya que el ser probado con justa causa, no procurado con el propósito de cometer un delito, se llegan a clasificar como excluyentes, lo que significa que queda libre de responsabilidad cometida. Como elementos jurídicos a investigar son los trastornos mentales desde el enfoque de la anomalía o alteración psíquica, y como técnica o métodos de laboratorio, los métodos en que nos basamos son los informes públicos de la psicología forense, ya que para llegar a una de las distintas formas de inimputabilidad es necesario determinar para un caso concreto la jurisprudencia con apoyo del psiquiatra y con la psicología forense. Desarrolla la categoría específica a imputarle al que realice un acto criminal. Como evidencia a buscar, como punto número 1 es el expediente clínico y como punto número 2 es la entrevista a personas. Los trastornos mentales transitorios no tienen pena, ya que son excluyentes de responsabilidad penal, pero a modo de corregir y poder en reinserción social al imputable, si se pudiera, se procede a imponer medidas de seguridad como tratamientos psicológicos, entre otros. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la clasificación de las enfermedades mentales que nos estaba hablando nuestra compañera Janet. Principalmente están las psicosis endógenas y exógenas, las psicopatías, la neurosis y anomalías de los instintos, el retraso mental
y los estados pasionales. Bueno, eso fue lo que la compañera nos mencionó, y seguido de esto me gustaría hacer una aclaración sobre la enajenación mental y la diferencia con el trastorno mental transitorio. Primeramente les voy a definir lo que es la enajenación mental. Esta es la plena perturbación de las facultades intelectivas o evolutivas de cierta permanencia o intensidad. La diferencia entre el trastorno mental transitorio es que la enajenación mental es de larga duración o de un largo tiempo o una duración permanente. En cambio, en el trastorno mental transitorio, la duración es breve y también es inmediata y va derivada de una comisión de un delito. También me gustaría hacer énfasis en lo que son las reacciones psicológicas, que estas son una serie de emociones que se desencadenan como consecuencia de una situación compleja en una persona humana. Estas pueden ser como la ira, la ansiedad, el miedo, el enojo, la depresión, entre otras. Y estas también intervienen en una persona que tiene un trastorno mental o un trastorno de la personalidad y que como consecuencia deriva a un trastorno mental transitorio, que da lugar a una alteración de las facultades psíquicas que puede ser comprensible para una persona normal. Un ejemplo claro de esto podría ser las causales psíquicas de una intensidad o duración inusitada. Eso puede ser un terremoto o puede ser una catástrofe, una inundación, una ofensa grave que le hagan a una persona, la violencia extrema. También pueden ser emociones pasionales como los celos, entre otras. Estas pueden dar lugar a una reacción psicológica que puede ser enojo, angustia, ansiedad, depresión, como ya les había mencionado, y en una persona normal desencadenan manifestaciones extraordinarias, pero que también hacen que desarrollen actos comprensibles para la misma persona o dentro de los límites, podríamos decir. En cambio, en una persona que tenga previamente una normalidad o un problema mental, puede desencadenar reacciones que sean anómalas y que resulten en el uso desproporcionado de la fuerza, o puedan ser absurdas, incomprensibles para las personas normales. Y esto puede dar lugar a una alteración o perturbación de las facultades psíquicas de la persona, llegando a cometer un acto desenfrenado y inexplicable que puede resultar en la comisión de un delito, ya sea como un homicidio o una lesión o una agresión, dependiendo la circunstancia. También me gustaría recalcar los elementos para que el trastorno mental pueda desarrollarse como transitorio. Esto tiene que, se dice que la alteración tiene que ser de una duración breve, también tiene que ser temporalmente inmediato, que la reacción sea al instante en que sucedió la causa que motivó a esta persona a hacer debida acción. También la curación, en este caso sería las acciones seguidas de esta persona pueden ser normales y sin secuelas, puede volver a la percepción de la realidad. También se dice que puede ser una causa externa de la persona cuando esta alteración transitoria no tenga una base patológica. En cambio, cuando la base no es patológica,
La causa puede ser interna, puede deberse a que de un momento a otro la persona perdió la percepción de la realidad y actuó impulsivamente o descontroladamente. También está la no existencia de la posibilidad de repetición. Esto quiere decir que la persona llevó a cabo una acción brusca y violenta y al tiempo seguido no volvió a repetirse ese comportamiento. Y bueno, ya para terminar con mi participación, me gustaría aclarar que los delitos figurados conforme a un caso de trastornos mentales transitorios no constituyen una responsabilidad penal para la persona que lo ejecutó. En cambio, sí es necesario que la persona sea restituya o sea responsable civilmente, satisfaciendo los daños causados al ya sea un inmueble o un bien mueble o a la sociedad. Estos sí quedan libres de responsabilidad penal, pero deben ser internados en un centro psicológico o psiquiátrico. A esto le podemos llamar en el ámbito penal como una medida de seguridad. Ya que los trastornos mentales son eximentes, entonces se va a llevar a cabo lo que es una medida de seguridad, que será una medida alternativa a la pena, y será el juez que tendrá que imponerla respecto al sujeto que haya actuado de forma punible, pueda decirse, y que durará el tiempo que pudo haber estado recluida la persona si hubiera sido cometido el delito de forma voluntaria o culposa. Para las medidas de seguridad es necesario fundamentarnos en la peligrosidad del criminal de la persona con el trastorno mental transitorio, ya que puede seguir teniendo estas, no consecuencias, sino que puede seguir teniendo estos problemas en el modo de desarrollarse en la sociedad. Por lo tanto, se impone la medida de seguridad por la comisión del delito, pero se trata de disminuir o eliminar la peligrosidad cometiendo otro delito o cometiendo otras faltas graves hacia otra persona. En las medidas de seguridad podemos encontrar las privativas de libertad, que serían aplicadas a la persona. Estas son el internamiento en centros psiquiátricos, el internamiento también en centros de desintoxicación y por último el internamiento en centros educativos especiales. Con esto concluyo mi participación y dejo a mi siguiente compañera que finalizará con la exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Rivas y yo le voy a seguir hablando sobre el tratamiento jurídico que se le debe dar a una persona que padece un trastorno mental transitorio. Complementando lo que expone mi compañera Nicole, a no tener una pena como tal, los trastornos mentales se implementan como tratamiento medidas de seguridad, específicamente medidas privativas de libertad. De acuerdo a la diapositiva, como pueden observar, el tratamiento jurídico que nos habla se implementa cuando se declara mediante los métodos antes mencionados por mi compañera Janet el padecimiento de un trastorno mental transitorio. Estas medidas se imponen atendiendo a la peligrosidad y para posibilitar su corrección o curación. Las encontramos en el artículo 87 del Código Penal vigente. Esto consiste en un internamiento en una institución psiquiátrica por tiempo no superior al que hubiera durado su condena, internamiento en un centro educativo especial o de otro tipo adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie. En nuestra investigación nos basamos en las entrevistas dadas por el profesional de psiquiátrico forense Javier Uclés,
él nos da su criterio acerca de cómo son los hospitales psiquiátricos en nuestro país para que las personas que padecen estos trastornos mentales puedan curarse si este llegara a ser el caso. Él nos habla que en los hospitales psiquiátricos del país no hay programas de recuperación ni rehabilitación forense ni reinserción. Los hospitales como el Santa Rosita, el Mario Mendoza están limitados de espacio, recursos y de fármacos. Si alguno de ustedes ya trabajó en alguno de estos hospitales o tiene otra percepción de acuerdo a esto, la puede mencionar al término de nuestra exposición. Estas limitaciones impiden que las personas sometidas al tratamiento puedan llegar a curarse si este fuera el caso. Para poder determinar el tratamiento que padece la persona que sufre un trastorno mental, se debe actuar la jurisprudencia con apoyo a la psiquiatría forense y psicología forense. En primer lugar, nos habla que la patología, no es necesario simplemente que esta persona tenga la patología, sino que este diagnóstico de esta patología influye para que el sujeto concretara el hecho. Quiere decir que, como un ejemplo, les voy a poner ahorita, un sujeto para cometer un delito consume bebida alcohólica, drogas, con el fin de forma dolosa cometer el delito, excusándose en la eximente de responsabilidad penal por intoxicación plena. Esto está dentro de la inimputabilidad como un trastorno mental transitorio, ya que no es de larga duración. Esto lo hacen principalmente para evadir la cárcel. En nuestra investigación, nosotros recopilamos una información que habla sobre que los pacientes usualmente tienden mucho cuando van a la cárcel a decir que tuvieron alguna perturbación mental. Esto es para obvias razones evadir la cárcel. Un ejemplo que les puedo poner de ello es el caso del acusado Plutarco Ruiz, en el caso de Miss Honduras. Este caso ya es finalizado, por eso me remito a él. Este acusado alegaba que sufría una perturbación mental, que por eso cometió el delito, pero 4 valoraciones psiquiátricas hechas a Plutarco declararon que no estaba pasando por ninguna patología que lo excluyera de la responsabilidad penal. Él se encontraba en sus plenas facultades mentales y lo que estaba presentando es un cuadro de simulación. Aquí podemos ver cómo la psicología forense, la psiquiatría forense y la jurisprudencia van de la mano para determinar si el sujeto padece de esta condición, este trastorno mental transitorio, y ver qué tratamiento se le va a imponer para su reinserción social, si es el caso, o si este determinado sujeto no padece ningún trastorno mental transitorio, para imponerle la pena que concierne de acuerdo al Código Penal vigente. Luego está la función del grado de afección. Las enfermedades mentales pueden suponer la excepción de responsabilidad penal o puede, en caso de menor entidad, conducir a la aplicación de un atenuante. Esto lo podemos encontrar en el artículo 31 del Código Penal, donde se aplican las atenuantes calificativas. Para terminar, nuestro grupo hizo determinadas conclusiones que se las leeré a continuación. En primer lugar, la figura de la inimputabilidad viene a estar plasmada en nuestro Código Penal en el artículo 30, en el cual nos brinda determinadas calificaciones para que puedan emplearse la eximiente responsabilidad penal. El número 2, para determinar si alguien es inimputable, no solo basta que tenga una patología grave, sino que haya influido en forma concreta en su actuación. Número 3. La ley penal excluye aquellas situaciones en que el sujeto es consciente de su conducta, la busca y de forma dolosa e imprudente se sitúa en una situación de inimputabilidad en el momento de la ejecución
Y número 4, en función del grado de afección, las enfermedades mentales pueden suponer la eximente de responsabilidad penal o pueden, en caso de menor entidad, conducir a la aplicación de un atenuante. Para nuestra investigación, nosotros nos basamos en aportes de la Organización Mundial de la Salud, Asociación Psiquiátrica Americana, entrevistas del profesional psiquiátrico Javier Uclés y el Código Penal vigente. Esto es todo por nuestra participación de hoy sobre los trastornos mentales transitorios. Gracias por habernos escuchado. Quisiera saber si alguno de mis compañeros expositores tiene alguna pregunta o los demás tienen alguna pregunta que hacernos a nosotros. Preguntas, jóvenes, dudas. Es el momento de preguntar. A modo de hacer como un repaso o un resumen de nuestra exposición, me gustaría preguntarle a algunos los temas que nos centramos. Uno de ellos es cuáles son los métodos para diagnosticar el trastorno mental en una persona. Si alguien me lo puede contestar. ¿Alguien lo sabe? O si no, pues les ayudo y se los repito. Ok, compañeros. El proceso a seguir. Para que no le pusieron atención. O le da pena. Ok, pero los procesos a seguir para diagnosticar a una persona con problemas mentales, por lo menos en Honduras, es un análisis que comprende en una entrevista, un estudio psicosocial y un estudio psicológico, y también es necesario una evaluación psiquiátrica. Complementando lo que dice mi compañera Norma, estos procesos consisten en el estudio social, es el que investiga cómo ha sido el comportamiento de la persona previo al suceso. Luego un profesional realiza un test psicológico, que son instrumentos mediante los cuales podrán lograr advertir los rasgos de la personalidad del paciente. Y por último se dan las evaluaciones psiquiátricas. Estas las pueden hacer 2 especialistas o solo uno. 2 especialistas pueden hacer la entrevista un día y otro día para después comparar los resultados. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las características de un trastorno mental transitorio? Son bruscos, es brusco, el paciente se encontraba, la persona se encontraba bien, sana, y de una forma brusca, pues le surge esta, y también es de poca duración. ¿Qué más? También las personas después de padecer este trastorno tienen que quedar normales y sin secuelas. Muy bien. ¿Otra cosa más? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Cintia Dugón. Yo tengo una consulta. Dígame. Quiero saber si ese trastorno mental, si en caso cometiera algún delito, se le aumenta por fingir, así como en el caso del que mató a la Miss. Sí, acuérdese que él no tenía trastorno mental y fue comprobado por los estudios que le hicieron, sino que más bien intencionalmente estaba simulando una enfermedad mental. Eso aumentaría entonces la pena. Sí. Habría que referirnos, compañera, a las causas agravantes de la responsabilidad penal que el Código Penal remite o señala. Porque estas son según las causas atenuantes o agravantes, se le aumentará o se le bajará la pena al que delinque, al criminal. Gracias. No, sí. Así es. Miren,
falta una de las características bien principal del estado de trastorno mental transitorio, que es la base patológica. En Honduras, si no se encuentra una base patológica comprobada, prácticamente no cabe el criterio de trastornos mentales transitorios, ¿sí? ¿Y cómo comprobamos eso? ¿Qué técnicas podremos utilizar para establecer que hay una base patológica que se pueda comprobar que puedo iniciar el trastorno mental de esta persona? Pues, según lo estudiado, una de las bases es que la causa sea externa, o sea, que sea una causa que brusca y repentina, que no Esas son las características, ya las dijo, ya las había mencionado. Esto se podría hacer mediante el estudio social. Va a investigar cómo ha sido el comportamiento de esa persona previo al suceso. Sí. Mire, para saber si una base patológica, una base patológica es que hay dentro de nuestro cuerpo una enfermedad, como por ejemplo un tumor cerebral que esté provocando un trastorno mental, ¿sí? Puede ser que sea permanente o puede ser que sea transitorio. Los tumores cerebrales, pues, lo descubrimos con la realización de estudios de diagnóstico como una tomografía, una resonancia magnética. O puede ser que sea algún trastorno de circuito eléctrico a nivel cerebral. Y para eso ustedes se utilizan como técnica el electroencefalograma. O puede ser que de repente tenga alguna alteración circulatoria dentro del cerebro que esté provocando una mala circulación de oxígeno en el cerebro. Entonces utilizamos las angiografías cerebrales, ¿sí? Y el otro es que si fue por una droga, entonces hacemos toda la set de diagnóstico que es para cocaína, marihuana, alcohol, ¿verdad? Para establecer si hay algo que provocó este trastorno mental transitorio comprobable. Es decir, que se pueda comprobar científicamente que hubo una base patológica que estimuló la producción de eso, de la enfermedad, de ese trastorno de conciencia. El otro son los exámenes no tanto psicológicos, más que todo son los exámenes psiquiátricos como el test de raciocinio, el test de juicio, el test de atención, para establecer si él está consciente de su realidad, ¿sí? Y eso lo hace el psiquiatra, no el psicólogo, para establecer si hay alteración de la conciencia transitoria o permanente o alguna enfermedad de base como una depresión severa, una neurosis, una psicosis. Eso es lo único que lo hace es el psiquiatra, no el psicólogo, que consta, ¿sí? Ustedes mencionaron que el psicólogo, pues es el psiquiatra. Necesitamos al especialista en la mente, que es el psiquiatra. Doctor. Dígame. Así, bueno, quiero comentar nada más de un caso de un muchacho que él residía en Estados Unidos y estando allá consumió una droga que la verdad no estoy muy bien informado, solo quería comentarlo. Él consumió una droga que le causó algo en el cerebro. No sé, tuvo una reacción ahí mala y le dio un trastorno mental transitorio que yo deduzco que es así porque él luego de eso quiso lanzarse de un edificio y por eso lo detuvieron los policías y lo enviaron para aquí, lo deportaron y lo castigaron con un tiempo de no entrar a Estados Unidos. Pero el muchacho solo fue momentáneo lo que le dio. Luego quedó bien, estaba totalmente bien, ya estando aquí tuvo trabajo y toda la cosa. Y pasado un tiempo le volvió a dar lo mismo. Y durante ese tiempo
hablaba muchas incoherencias, no comía, ni nada de eso, y ya luego se le pasaba. Pues hace poco había estado bien él y le volvió a dar lo mismo. La cosa es que estaba en la calle cuando le dio y una patrulla lo detuvo. Estaban unos policías por ahí, se lo llevaron en la patrulla. Los familiares lo estuvieron buscando en las postas policiales para ver dónde estaba y no lo encontraron. Y 3 días después lo encontraron en la morgue. Y la última vez que lo vieron fue cuando se lo llevó la patrulla. Entonces ellos deducen que como estaba bajo ese trastorno, al muchacho, los policías no comprendieron y le han de haber dado algún mal golpe o algo y terminó en la morgue, muerto. Bueno, de ese caso no sé, pero sí hay algunas enfermedades que a veces como no vamos donde un psiquiatra para que nos haga examen de diagnóstico, ahí pueden estar esas enfermedades. En la primera vez que fue el detonante fue la utilización de una droga para él y eso le provocó alucinaciones y lo más seguro que se sintió ser un pájaro y pues quería volar y por esa razón se quería lanzar del edificio. Pero en sí no fue la droga el detonante, sino que ya había una base patológica en ese joven. Pero la droga terminó o cumplió con ese inicio de esa enfermedad que estimuló prácticamente o activó la enfermedad que tenía. Porque en los siguientes casos me parece que no había uso de drogas, ¿no? Entonces, en relación cuando estas personas tienen trastornos del lóbulo temporal, creo que es, no me acuerdo si es frontal o temporal, ellos pueden ser muy agresivos. Y si encuentra a una persona en la calle, agrede, pero no se dan cuenta que están agrediendo, pero la gente se le corre. Ahora, si se está agrediendo a un policía, pues el policía no va a correr, ¿verdad? Entonces, no sé si ellos tuvieron la culpa de la muerte de este joven, pero por lo menos si lo inmovilizan o lo mandan al psiquiátrico o lo meten preso, pero el procedimiento no es matarlo, sino que es meterlo en una cárcel. Incluso si está en estado de trastorno mental, en una cárcel se puede matar él solo con los tubos, se puede dar golpes en la cabeza y a veces ocurren situaciones extremas que se autolesiona a la misma persona, pero son porque no hicieron diagnósticos tempranos y en su momento. En el caso de la primera vez fue el detonante y lo consideraron por la droga que utilizó, pero ya en sí estaba enfermo esta persona. Una enfermedad que no fue descubierta y que siguió y dando otro episodio, culpándolo de que seguía drogándose esta persona. Pero aparentemente no se drogó en la siguiente, pero sí estaba la enfermedad mental en la que no se le atendió oportunamente por un especialista en esa área. ¿Sí? Bueno, jóvenes, muy bonita la participación, estuvo muy bien. A mis demás compañeros les digo que corrijan esa parte de psicólogo y que quede claro, como lo dijo el doctor, que es el profesional psiquiátrico el encargado de realizar estos métodos para diagnosticar los trastornos mentales transitorios. Para el examen. Bueno, jóvenes, buenas tardes y que tengan un feliz noche. Gracias a vos. Gracias, doctor. Igual, doctor, que tenga buenas noches. Gracias, Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches, doctor.